Hola, hoy quiero hablar de un tema que es la raza superior. Hace poco tuve una conversación existencial con una persona que me indicaba que el hombre es la raza superior, dominante. Y a raíz de eso decidí hacerme una serie de preguntas sobre en qué aspecto consideramos que el hombre es la raza superior, cómo nos comparamos con respecto a los otros seres que viven en la Tierra, sin decir otros animales, porque hay muchos otros seres que viven con nosotros, que coexisten con nosotros en este planeta. Y entonces quería compartirlas con ustedes en este momento. La primera es, ¿cuál es el aporte del ser humano en la Tierra, del Homo sapiens? Me puse a pensar, a analizar un poco y yo digo exactamente, la verdad, el del ser humano no tiene ningún aporte, en especial a la naturaleza. La naturaleza todo lo tiene, los árboles generan sus frutos, generan madera, los animales solo ellos pueden existir en la tierra, buscar sus alimentos, pero el hombre todo lo necesita de la tierra, ¿no? Los animales a los pocos días de haber nacido ya son capaces de levantarse y caminar con su madre eh, a las pocas horas. Los animales ya están desnudos, finalmente están desnudos, pero tienen su propia protección. En la selva tienen sus patas están adaptadas, en el frío su cuerpo están adaptados para existir, para poder protegerse. Si ciertamente, si paramos un ser humano desnudo completamente en el ambiente, en cualquier lugar, no tiene cómo protegerse. Y necesitamos realmente de elementos externos para poder sobrevivir. Ya sea en el frío, cubrirnos, ya sea del sol, protegernos, ya sea de la lluvia, también protegernos. Y a diferencia de los animales, en cada una de sus especies, ellas gobiernan y viven por naturaleza, porque así en cada escenario las aves vuelan, los animales marinos nadan en el mar, los terrestres están en la selva, en el bosque, en cualquier hábitat. El ser humano no está adaptado a ninguno, nuevamente. Si vamos a la selva tenemos que protegernos nuestros pies. Si vamos al mar necesitamos elementos externos para estar debajo del agua y observar. Para observar bien debajo del agua necesitamos una careta. Para estar en los aires necesitamos al menos, si no tenemos ningún elemento de un motor, al menos un ala delta, que también debe ser construida con elementos externos. Pero el hombre quiere dominar todos los espacios que hay en este planeta. Quiere dominar los cielos, quiere dominar el fondo de los mares, quiere dominar la tierra. Queremos dominar todo lo que está a nuestro alrededor. La segunda pregunta entonces es, ¿quién es el foráneo o el advenedizo en este planeta? Pues a mi parecer, el ser humano. El ser humano necesita, para trasladarse de un lugar a otro, necesita carreteras, necesita, si en el mar, necesita sonares, necesita brújulas. Los animales no necesitan nada, ellos tienen ya su forma de adaptación por milenios para poder realizar esos grandes viajes, ya sea marítimo, ya sea de migraciones aéreas, y no necesitan radares, no necesitan ningún elemento externo para realizar todas estas actividades. El ser humano necesita años para prepararse, para madurar su mente, que luego es algo brillantísimo que somos nosotros los seres humanos, de veras, pues, obviamente, por eso tenemos una inteligencia superior en ese aspecto. Pero necesitamos años para madurarla y ser cuidados por nuestras madres. Y después de esta pregunta, yo me hago otras preguntas adicionales que sin mucho conocimiento científico, pero algo lógico, pensaría yo, es, en algunos casos, si los animales o los otros seres que viven con nosotros ya tienen su medio de trasladarse de un lugar a otro, ya sea vía por mar o aire, ¿por qué en algunos casos observamos especies que pierden de forma extraña, pierden su brújula o pierden la orientación?
¿Será que con nuestros elementos externos que creamos, sonares o radares o lo que sea, hace que estos animales pierdan la noción? Porque en muchos casos veo los reportajes y no se entiende por qué estos animales encallaron en una playa o en algún lugar, no se entiende. Entonces, ¿será por el hombre? Solamente dejo la pregunta abierta. También, ¿por qué hay movimiento de placas tectónicas? Sí, es por naturaleza, porque ya llega el momento de la placa en tal falla de realizar el movimiento, pero entiendo que se realizan también pruebas nucleares bajo tierra. Entonces, mi pregunta será, algunos movimientos, llámese tsunamis o algunas activaciones de cráteres, de volcanes, eh, o cualquier otro movimiento en la naturaleza que se dan, podrán ser por pruebas que se hacen bajo tierra, pruebas nucleares? Dejo la pregunta abierta. Yo no lo sé, los científicos no lo dirán o alguna persona que sepa más, pero la lógica me indica que podría el ser humano, como participamos de alguna forma u otra en la actividad de la Tierra, pensaría yo que de alguna forma esto sería lo que puede afectar que haya movimientos en placas tectónicas, porque tenemos la capacidad. Entiendo que las muchas bombas que se hacen pruebas, ellas tienen megatones o tienen capacidad mucho mayor a las que se lanzaron en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, dejo la pregunta abierta. No lo sé. Solamente soy un ser humano más que pienso y estoy analizando que es cómo nosotros como seres humanos afectamos al desenvolvimiento de la Tierra, del planeta. La tercera pregunta es, ¿qué nos autoriza al ser humano a disponer de la forma que querramos sobre los recursos que hay en la Tierra? Y tengo algunas preguntas aquí. ¿Solo por tener dinero y poder económico? ¿Quién define, quién defiende a los árboles y a las otras especies con respecto al avance del ser humano? El Homo sapiens, el hombre, entonces finalmente somos juez y parte en el desarrollo, por llamarle así, desarrollo o la madurez que va teniendo el planeta. Ninguna especie habla, ningún árbol, ya sea especie animal, ahora vegetal, ninguna habla para poder defenderse. Entonces, ¿quién es más lo que podemos defender? Nosotros los seres humanos. Hasta ahora, y es utópico, ¿no? Que haya una mesa de debate, de conversación, donde haya un oso, donde haya una jirafa, donde haya un guayacán, donde haya un roble, que pueda conversar y analizar y discutir y hacer un debate con el ser humano de cómo va a ser su desarrollo. No lo hay porque no tiene cómo defenderlo. Sí, imagínense, la esclavitud, la esclavitud y entre seres humanos se abolió allá en América, acá en América, por allá alrededor de mitad del siglo XIX. El voto de la mujer se logró en los países desarrollados a principios del siglo XX. Y ya a mediados también del siglo XX por acá, entonces la mujer tuvo derecho al voto. Y actualmente, siglo XXI, hay lugares que la mujer no tiene derechos en ciertas áreas geográficas de este mundo. Entonces, si nosotros propiamente, los seres humanos, no, no, no le brindamos el derecho y tenemos que luchar por derechos entre nosotros mismos, imagínense por los que no tienen ni voz ni forma de defenderse en este planeta. ¿Cuándo van a tener derecho a la otra especie a defenderse? Nunca, nunca. Hasta que la acabemos, hasta que acabemos completamente con los recursos y digamos, wow, ¿y esto cómo sucedió? Porque así sucede, así es el ser humano. ¿Y cuándo esto sucedió? No me di cuenta cuándo sucedió todo esto. Yo soy dueño de estas tierras, yo compré estos terrenos, maten al felino, el felino malvado que está matando mis vacas y está matando mi ganado. Yo compré esta casa es mía, así que no quiero al animalito, al gato este que se haga caca en mi terreno. Sí,
Pero ¿quién le dio, nuevamente vuelvo a la misma pregunta de hace un momento, quién le dio el poder al ser humano de vender, de hacer y negociar con las tierras de este planeta? ¿Cuándo se dio? ¿Cuándo negociamos con las otras especies para ver quién tiene derecho a qué? Y cada vez estamos invadiendo más sus territorios. Hasta ahora he observado el tema de la clonación, pero no he visto avances en este tema. Pero ¿qué capacidad tiene el hombre de crear nuevos rinocerontes, nuevas jirafas, de devolver a la vida, entre otras la especie, el pájaro dodo, o las especies que ya están en extinción? Eh, el hombre no lo puede hacer. El hombre no puede hacerlo. ¿Quién le dio el derecho al hombre de matar sistemáticamente especies y luego colgarlas en una pared como trofeo? ¿Quién le dio? ¿Qué otras especies podemos observar que mata por comer, por alimento, mata a otra especie y la guinda y la pone en su pared como trofeo? Ninguna. Solamente el ser humano, el Homo sapiens, el hombre pensante, el que crea y el que discierne y el que decide en este mundo. Matamos simplemente por placer, en muchos casos. Allá va el otro, la otra, dice, no, yo maté el animal porque tengo el derecho, la ley lo permite en este lugar, yo no he infringido la ley de caza lo permite. Sí, pero ¿quién inventó la ley de caza? El ser humano nuevamente. Le preguntaron a esos seres si podían ser matados, o le preguntaron si ellos también pueden disparar hacia nosotros los humanos. No. Entonces, solamente por placer. Los animales, cuando cazan, no hay resentimiento, no hay maldad, no hay nada, porque cazan por subsistencia, por sobrevivir, y ya, lo que es necesario. Nosotros cazamos sistemáticamente y sin sentido también, solamente por placer. Y eso los llamados por ley o temporadas de caza. Pero hablemos de la caza furtiva también. La caza furtiva, donde hay una cadena de serie de personas involucradas, en la cual está de la persona que gana lo mínimo y gana unos centavos, los más humildes, ganan centavos, cazan a los animales por pedidos a miles de kilómetros de sus territorios, sin saber que le están afectando a ellos, principalmente porque están matando su especie, su ecología, talando árboles, lo que sea, y por complacer a personas en otras esferas de la tierra. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad, dinero o recursos para pagarlo simplemente. Entonces, ¿qué control tiene el Homo sapiens, el ser humano pensante? Otro tema que conversaba con esta persona es la expectativa del ser humano. Dice, como ser humano somos dominantes además porque existimos por más tiempo, porque nuestra expectativa de vida es más amplia. Sí, pero recordar que la expectativa de vida del ser humano son de los grandes beneficios y de la gran aporte que ha tenido la tecnología y la ciencia en incrementar la vida del ser humano. Pero hace apenas unos siglos, un par de siglos atrás, un siglo atrás, nos moríamos hasta el menor resfriado. Fallecíamos. Y la expectativa de vida del ser humano, y había que darse por bien agradecido, estamos hablando tal vez de unos 40 años. ¿Ok? Pero ¿qué tal si no solamente tuviéramos especialistas dedicados, porque sí tenemos veterinarios y todas las personas especializadas, pero tuviéramos hospitales o personas dedicadas a nuestros animales completamente, tanto como los seres humanos, con seguros de vida para animales, protección a los árboles y todo? ¿Cuál sería la expectativa de nuestras otras especies? Tan amplia como la de los seres humanos. No lo dudo. Los primeros viajeros que llegaron a América y descubrieron de Europa, descubrieron América, porque descubrir es cuando encuentras tú por primera vez algo nuevo, pero no descubrieron nada porque ya había gente viviendo acá. Es otro tema de discusión. Ellos hablaban de monstruos marinos, grandes animales en el mar, pero
A mi parecer simplemente eran, imagínense en aquella época, pulpos, no quiero ni pensar en un tiburón, de aquella época, donde eran libres, por, por siglos libres. Nadie los cazaba, nadie los atacaba. Ustedes se imaginarán el tamaño que tuvo que haber tenido un pulpo en aquella época. Una mantarraya, ni se diga una ballena. Debe ser algo impresionante, una belleza, debe ser algo grandioso. Pero desde que comenzamos a poblar, obviamente, y a consumir y a desarrollarnos como seres humanos, cada vez ustedes se dan cuenta y es claro, eso lo indican los reportes, los científicos, los estudios, la disminución de la población de las grandes especies en todo el planeta. Conversando con una amiga que escribió un libro sobre las especies de árbol en Panamá, conversamos con algunos adjetivos de los seres humanos que quisiera compartir. Somos irrespetuosos, irreverentes, insensatos, insensibles, insaciables e irresponsables. Definitivamente me quiero concentrar en dos de estos adjetivos, en los dos últimos principalmente. Insensibles e irresponsables. Definitivamente insensibles. Y no voy a, ni yo me voy a excluir de este tema, porque para eso estamos aquí conversando sobre esto y por todo lo que, porque también consumo esta tierra, pero debemos ir controlándolo. Somos insensibles al dolor tanto de humano, el propio humano, nuevamente, que conversamos previamente en este video, imagínense a las otras especies. La insensibilidad que tenemos en el hecho de que cómo matamos y cómo abusamos de las otras especies que conviven nosotros en este planeta. Irresponsables, irresponsables completamente. Cómo seguimos ensuciando las calles, cómo sin ningún remordimiento tiramos la basura fuera de nuestros carros en la calle, sin remordimiento, tiramos los pañales, entre otras cosas, a los ríos, y nunca se degradan. ¿Cómo seguimos por el tema siempre económico desarrollando artículos contaminantes, el plástico? Y no buscamos soluciones y para disminuir esta cantidad de artículos contaminantes en el planeta. Seguimos vertiendo elementos contaminantes a los ríos, a los mares, indiscriminadamente. Pagamos multas, nuevamente nos vamos a la ley, porque la ley lo dice, paga una multa, ya quedó resuelto el problema y las áreas quedan contaminadas. Ni hablar de la contaminación que dejamos todos lados. Hay contaminación arriba en el Himalaya, hay contaminación en los mares, hay contaminación en la selva. Y otro tema de qué hablar es la contaminación espacial. También contaminante. Hay desde satélites que están ya en desuso, simplemente flotando, hasta cascarillas de pintura de los equipos espaciales. Hay contaminación en todas partes, digamos, la contaminación del ser humano. Y vuelvo al tema con que comenzamos este video. ¿Cuál es el aporte positivo del ser humano a la naturaleza? Bueno, y no todo es encontrar, o no todo es buscar lo malo en el ser humano. Siempre tenemos cosas buenas, pero dar propuestas. Definitivamente en algún momento tenemos que parar. No podemos continuar. En algún momento tenemos que parar el consumismo. En algún momento vamos a tener que parar ya de hacer más autos, aunque sea con tecnología solar. Vamos a tener que parar de hacer los celulares tal cual como el celular que me está grabando en este momento, pero vamos a tener que detenernos porque no va a haber suficientes recursos. Vamos a tener que dejar de hacer bombas, de hacer armas y utilizar esos recursos para otras actividades en beneficio del planeta.